Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y son no, la hora da igual porque según cuando nos escuchéis o de dónde nos escuchéis, por eso el saludo. Estamos en el programa Una historia diferente con el escritor, historiador y arqueólogo Jorge Luis García Ruiz. Como siga diciendo cosas, al final esto va a quedar que casi vamos a terminar el programa diciendo los títulos. Bueno, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el otro día, mira, empecé con los americanos ahí en este... Sí, he dicho americanos. Son, ¿cómo decirle? Estadounidenses, norteamericanos, pero bueno, les he llamado americanos porque los llevamos toda la vida llamando americanos. Entonces tampoco hay que... Por si alguno se pone tiquismiquis. Pues les di una conferencia y empecé diciéndoles, yo con que digan el título más alto alcanzado es suficiente. No hace falta... Yo no soy de los que se pasan 10 minutos hablando de su currículum. Que los hay. Y hasta los que no tienen currículum se lo ponen. Sí, de estos también los hay. Pero de esos que se tiran 10 minutos, y bueno, yo fui presidente del club de ping-pong en la escuela secundaria y tal, y dices, bueno. Más que Vamos, suficiente con el máximo y ya está, y no hay que decir más. vamos a ir al grano. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Tienes muchas preguntas, muchas atenciones que dar? Pues igual hoy traigo preparado el programa, igual hoy es controvertido, Vale. pero bastante. Entonces habrá gente que no le guste lo que se va a decir, pues que se tape las orejas o que busque otra opción porque no hay otra opción. El de hoy va a ser un programa controvertido y bueno, causará mayores preguntas en el siguiente. No, la semana bien, estuve en Nueva Orleans. Y os he guardado una fotografía por aquí en algún sitio. Dame un segundito. Venga, vamos a buscarla. Allá Y, vamos. y el siguiente programa, pues a lo Perdona, mejor va a ser para la gente que precisamente de... para la gente que está escuchando la radio, estamos emitiendo a través de Facebook. Otro día emitiremos a través de TikTok, otro día a través de Instagram, pero ahora mismo estamos emitiendo a través de la señal de gruporadiocómplices.com y a través de Facebook el perfil de Fernando Rodríguez. Así que quien quiera verlo, que se pase por ahí y lo ve en directo. Gracias, Jorge. Puedes seguir. Venga, pues ya estamos. Ya veis la foto, ¿no? Se ve perfectamente. Pues estuve en Nueva Orleans, que era la visita del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española, y aproveché para jurar bandera otra vez. Entonces, porque yo ya la había jurado. Te dan la oportunidad de cada 20 años que reafirmes tu juramento. Y pues bueno, aprovechando la visita del Juan Sebastián Elcano ahí a Nueva Orleans, me fui hasta allí y aproveché también para hacer un estudio sobre esa famosa hispanidad de la Nueva Orleans, que en el próximo programa pues igual saco unas cuantas fotos que tengo ahí almacenadas y vídeos que explican claramente por qué la Nueva Orleans es española más que francesa. Pero bueno, volviendo a la fotografía, pues lo que tengo ahí es a bordo del Juan Sebastián Elcano, pues estoy con el timón, un timón que no se mueve porque ya este es un barco de 96 años, va a cumplir su siglo dentro de poco y está pues profundamente modernizado para que pueda ser gobernado sin que haya alguien al timón, como en Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, pues es un timón más de adorno, que en caso de emergencia se puede activar, pero es un timón más de adorno. Y la verdad, pues es que desde que me vine para acá, han pasado 10 años desde la última vez que me puse al mando de un barco. Entonces, pues oye, la verdad es que parezco más un marinero ni tan siquiera de agua dulce, parezco un marinero de tierra. Pero bueno, la simpática foto ahí os la presento. ¿Qué te parece, Fernando? Me parece bien, pero estaba mirando lo que tienes ahora que has puesto más grande, esas claraboyas. ¿Eso qué es? A los camarotes, como se ven en las películas, como si fuese también antiguamente donde era la despensa. Claro, es que pues es una entrada de luz natural y pues estas, aparte de las claraboyas están sobre una tapa que se levanta, ¿no?
La verdad es que en los barcos, en la parte interior, siempre hace mucho calor, sobre todo los barcos de madera, y empiezan a oler y se concentra la humedad, y para los que nos cuesta unos cuantos días dejar de marearnos, pues viene muy bien la entrada de aire y la entrada de luz, porque si no sería claustrofóbico. Bueno, estoy hablando como si, pero hay mucha gente que no lo sabrá. Yo me pasé unos cuantos años antes de hacerme arqueólogo, pues me tiró el mar y me pasé unos cuantos años haciendo navegación turística, más que nada. Yo soy capitán de yate de marina mercante. Pero claro, al venirme aquí a los Estados Unidos, pues es una actividad que dejé totalmente, sobre todo porque en Texas, en la parte donde yo vivo, en San Antonio, mar hay poco. Bueno, Y lo marinero único... de charco. ¿Cómo? Marinero de charco. Sí, lo único que tenemos es ¿cómo lo llaman? El lago del Cañón, el Canyon Lake, que está muy bien. Es un pantano artificial que está muy bien para hacer tus pinitos navegando, pero bueno, no he tenido ocasión como mucho he hecho algo de kayak, pero no ha habido ocasión de navegar. Y la verdad es que tampoco lo he echado de menos, porque está metido, como sabéis, está un poco ocupado con otras actividades, y pues no lo he echado de menos. Qué Y bueno. bueno, hecha la aclaración, ha sido el fin de semana bastante interesante, por lo que digo, porque hemos estado por Nueva Orleans y saldrá un programa interesante para el próximo jueves. ¿Ok? De momento, pues esto es lo que tengo para enseñaros. ¿Tienes alguna pregunta por tu parte, Fernando? Sí, ¿por qué de corbata? Bueno, porque te piden que vayas un poquito decente, ¿no? Ah, por la, Sí. por jura de bandera, no era por la visita al barco. No, por jura de bandera, por la jura de bandera, sí. Ah, vale, no, es que no entendía eso de ir de jura de bandera con el calor que hace ahí ahora mismo y de corbata y traje. Digo, madre mía, te has asfixiado Sí. como si fuese una gamba en un cocedero. No, ha estado terrible, sobre todo porque el evento que se hizo una recepción la noche anterior. Entonces, en la recepción tuvimos que ir de frac. Tuve que alquilar un frac aquí, Eso pensé que solo era de películas. y sí, yo también. Pero bueno, ya sabes, el protocolo y tal, como allí iba a estar presente la embajadora de Washington, la española, y bastantes autoridades, pues no sé quién pensaría, no sé si será lo habitual, pero alguien pensó que los hombres teníamos que ir de frac. Entonces tocó alquilar un frac y pasar un calor brutal. Pero vamos, no sin comparación, porque claro, no se mareó nadie, pero la cosa estuvo a punto, a punto, a punto, a punto. Porque con esa humedad, allí ¿qué deciros? A ver si os puedo enseñar alguna foto. Venga, si... No, de las que tengo no os puedo enseñar ninguna. Hay Caray, ciertas compañías que no me permiten enseñar esto en el podcast, así que lo siento, dejamos lo del frac para otra ocasión. Entonces, por la noche, pues tuvimos una recepción que estuvo bastante interesante, pero pasamos un calor horroroso porque el frac lo da. Y al día siguiente, para la jura, pues te piden que vayas un poco aseadito, ¿no? Y perfumado. Y entonces, pues eso hubo que hacer, hubo que ir de traje y corbata. Normalmente pues puedes ir como tú quieras, pero para eso pues tienes que ir un poquito... A ver, tengo una que hicimos del barco, esta sí la puedo compartir. La noche antes del... Ahí está. Entonces de aquí le tenemos el Elcano amarrado a puerto, y pues ahí están ya en la cubierta, preparándose para la noche y la recepción con el frac.
Ya era mi segunda jura de bandera porque yo hice la mili en Colmenar Viejo, en las FAME, en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Y a ver, un segundo, estoy tratando de... Ahí estamos. Y pues ahí tuve que jurar como militar, pues hará muchos años. No soy bueno en matemáticas, mucho menos en sacar los años. Hice la primera jura de bandera y esta pues ha sido la segunda. No creo que me dé para otra, pero bueno. Estuvo bonito. Bueno, yo es que desde que salí de la mili no la he jurado. No ha sido por... No ha coincidido. Pero no sabía que había un mínimo de años para jurarla. Eso me dijeron, yo tampoco lo sabía. Me dijeron que a los 20 años pues puedes volver a jurarla. La verdad es que te lo investigan, ¿eh? O sea, no es como que, bueno, pues venga, otra vez, y otra vez, y otra vez. No es una voluntad que tú quieras, tienes que darle tus datos a la persona que está a cargo y decirle cuándo, cómo y dónde y juraste la primera vez, ¿no? Y hacía cuánto. Y entonces pues imagino que harán una investigación o sea que sí lo llevan de forma interesante. Mira, algo nuevo que sé. Sí. Venga, preguntas. ¿Alguna pregunta? Nos metemos Eh, en harina. no, estaba mirando el Facebook. He subido los vídeos, pero no sé si es que no tengo yo audiencia ahí. El caso es que a mí no me salen preguntas. Voy a tener que ponerlo en otro lado. Bueno, yo lo que pasa es que esto, como ya sabéis, pues lo edito un poco y normalmente un día después o 2 días después lo subo a YouTube. Entonces en YouTube pues es algo que ya lo dejas ahí, la gente lo va viendo cuando quiere. Y ahí sí van surgiendo preguntas de la gente. Y entonces pues bueno, se van acumulando algunas, pero tampoco vamos a estar uh, solo dedicando los programas a base de preguntas, ¿no? A no ser que haya alguna importante. Y conviene que vayamos tratando algún tema más en profundidad. Mira, Sí. hoy estaba viendo una película y salían mexicanos cuando era la lucha por la independencia, cuando intentaban escapar del control de España, se unieron a otros países. Entonces, yo estaba pensando en el libro Presidio, lo que pone, por ejemplo, cuando los indios, has dicho que hubo una batalla entre los indios que descubrimos que el corte de cabellera no era algo que habían impuesto los europeos, sino que era cosa que ellos tenían ya de antes, pero me llamó mucho la atención la película porque recordé del libro el momento en el que contabas las andanzas por ese Gran Cañón del Colorado, que todo el mundo ahora lo conoce de las películas de andar en coche y andar muy bien, pero es difícil imaginar lo mal que lo pasaron en esa búsqueda. eh, no me acuerdo a quién iban a buscar, pero estaban con los carros destrozados, con las herraduras destrozadas, parando cada pocos kilómetros porque no podían seguir. Y entonces, tú que has estado en el Gran Cañón del Colorado, ¿te has imaginado la situación esa, precisamente, de decir, por estos caminos que casi no puedo andar y tenían que pasar carros, comida, armas, todo? ¿Es difícil de imaginar o al revés? Cuando vas es cuando te haces una idea. Mira, viene muy bien porque vamos a hablar de eso en el programa. Y entonces viene muy bien esa entrada. Pero eso te lo contesto ahora mismo muy rapidito. La verdad es que yo lo que hago lo hago precisamente para tener una idea clara de qué es lo que se estaba pasando en aquel momento. Porque desde un despacho, detrás de un despacho, teclando un ordenador, no te puedes hacer idea de nada de esto, ¿no? Entonces, el bajar lo que yo hice que fue bajar el cañón al río Colorado y luego subir, la intención que yo tenía era de hacerlo en un día, que sería una machada importante, sobre todo después de haberlo intentado. Los españoles que estuvieron con Coronado, García López de Cárdenas, pero él no, básicamente él no intentó bajar, fue el capitán Melgares y
eso lo tenía así apuntado en algún sitio. Y otro, pues se pasaron 2 días intentando bajar y dice que llegaron a 1/3 del cañón. Ahora no tiene nada que ver porque lo haces por un sendero que ya está preparado para hacerlo, para bajar por ahí y entonces pues no tiene nada que ver lo que haces, pero aún así físicamente es absolutamente extenuante. Yo no había hecho nada igual en toda mi vida. Pretendía haberlo hecho en un día y solo la bajada ya es tremenda, porque lo que estás bajando son 1.500 metros, aproximadamente 1.400 y pico metros de desnivel, desde los 2.000 y pico que estás arriba hasta los 700 y algo en que está a la altura del río, y luego tienes que subir. Aquí la complicación que hay es que si la gente que se dedica, yo no me dedico, yo me he intentado poner un poco en forma para hacer esto porque era algo que quería hacer desde hace tiempo. Y la gente que hace montañismo, pues ellos normalmente lo usual es primero subir y luego bajar. Con lo cual puedes ir regulando. ¿Quiere esto decir que si tú en la subida ya te vas sintiendo mal, pues llega un momento en que paras y te das la vuelta, porque la bajada, aunque sea también difícil y te canses mucho en la bajada, pero no es lo mismo que subir. Aquí en el Cañón del Colorado es todo lo contrario totalmente, porque tú bajas y cuando bajas no tienes la misma sensación de cansancio que tuvieses evidentemente subiendo. Y cuando llegas abajo, pues te das cuenta que ahora lo que te toca es subir. Y no es una subida sencilla, porque las subidas son 11 millas aproximadamente, pasarlo a kilómetros son como casi 20 kilómetros de subida en los que tienes que subir una montaña de 1.500 metros de altitud, después de haber hecho la bajada. Para cuando haces la bajada ya estás tan cansado que evidentemente en un día no lo puedes hacer y te tienes que quedar a dormir en donde puedas, porque además es complicado el tema. Esto lo haré un vídeo con ello, con esta aventura, porque tiene su interés y os lo subiré cuando pueda. Tengo, como ya os he comentado en alguna ocasión, tengo muchos vídeos, muchas horas de vídeo grabadas de toda América, de toda la herencia hispana que hay en los Estados Unidos, principalmente, y pues espero tener tiempo algún día para ir montándolos y irlos subiendo, porque la verdad es que va a ser un tema bastante interesante. Entonces, el hacer esto precisamente, el ir a los sitios precisamente es para hacerse una idea real de qué es lo que estuvo pasando esta gente cuando vino por aquí hace 300, 200, 500 años, ¿no? Porque lo que os digo, desde un despacho esto es imposible de saber. Entonces, hay que ir, por ejemplo, una de las fotos que ayer estaba trabajando para el libro, hay que ir al río Pecos y ver esa aventura de Gaspar Castaño de Sosa, que va recorriendo todo el río Pecos, pues más de 600 kilómetros, 700 kilómetros, va remontando el río Pecos desde su final, cuando se junta con el río Grande, hasta el nacimiento, que está, pues lo que os digo, 700 kilómetros al norte, en las montañas de Santa Fe, frontera con Nuevo México, frontera con Colorado. Y tienes que ir allí y ver que lo que había en las márgenes del río Pecos pues es incomestible, la primera. La segunda, que hace un calor del demonio. La tercera, que es dificilísimo ir por allí con una expedición sí, siempre se habla de los soldados. No, llevaba 100 soldados. No, con los 100 soldados iban muchas familias, iban carros, iban rebaños de ovejas, de cabras, de vacas, de cerdos. Iba ciento y la madre, creo que se suele decir. Y entonces, pues no es lo mismo ir con 100 soldaditos, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuentan muchas veces los documentos y las crónicas. Reclutó a 100 soldados y se fue para allá, no, pero pocas veces hablan de lo que va acompañando a este tema. Entonces, en algunos pasos de los ríos, lo que hacen es cuando no cubre tanto como para que tengas que nadar, o sea, que puedes atravesar el río caminando, pues muchas veces lo que se hace es pasar
las ovejas, por ejemplo, pasarlas en brazos, desde una orilla hasta la otra. Y si tienes que pasar 1000 ovejas, pues imagínate, atravesar solamente un arroyo. Esto realmente desde un despacho no se puede saber. Entonces, muchas de las cosas en las que yo insisto en ir al lugar o en bajarme el cañón del Colorado, pues es precisamente para experimentar, al menos en parte, lo que pasaron a aquellas gentes. Claro, yo ahora voy con unas botas de montaña, y voy con una mochila, y voy bien preparado. Y además hay un sendero hecho que, aunque es un martirio, porque es un sendero de escalones alargados que machaca absolutamente las piernas, pero es un sendero. Y en aquella época, pues ni hay ni sendero ni nada. Es decir, las cuerdas no eran tan chulas como las de ahora y se te podían romper y te despeñabas y, o sea, es que, claro, lees uno de los capítulos de mi libro precisamente y no llegas a hacerte la idea. Por eso yo insisto mucho en poner fotografías de los sitios donde voy, por lo menos para que la gente ya tenga una idea. Espérate, que esto no es lo que yo tenía pensado, ¿no? Y cuando se dice desierto, pues, y yo os enseño una fotografía, que es lo que os comentaba en el programa pasado, os enseño una fotografía. En la fotografía hay dos cosas que no salen. No salen las sensaciones, o sea, no... eh, la sensación de calor que tienes cuando dejas tu coche con aire acondicionado y te bajas a un sitio a 42, 43 grados y el sol es el sol de aquí no es el sol de España. Aunque tengas la misma temperatura en el exterior, el sol de aquí es mucho más vertical y te cae encima y te pica de una manera que dices, oye, no, es inaguantable. Es todo, o sea, esas sensaciones, sensación de calor, sensación de humedad, los olores. Pues mira, me bajé, estuve en Tucson, como sabes, hace 2 semanas. Y entonces me bajé del coche a hacer unas fotos y era ya por la tarde, era como las 4 de la tarde aproximadamente. Pues fue bajarme del coche y caerme unos chorretones de agua así por la frente, una cosa tremenda. Entonces, claro, tú enseñas esa foto y dices, ah, qué bonito. 4 cactus, unas gramíneas por ahí, pero no consigues transmitir con la foto, transmitir los olores que hay allí porque da lo mismo donde vayas. Hace 4 años estuve en Oregón, en un sitio fresquito por el norte, en el bosque también, y lo que no te hace es, claro, es una de las comparaciones. Cuando te venden en ese semáforo, te venden o te vendían, ¿te acuerdas? Ese pino de ambientador, ¿no? Sí. Y entonces te dicen, esto huele a bosque. Ya, ya, ya. Tú te metes en un bosque y el bosque huele a podrido. O sea, sinceramente, el bosque huele a podrido porque en el bosque se mueren los animales, se mueren los insectos, se corrompen las hojas caídas. El bosque no huele al pino, al ambientador. Entonces eso te pasa en el bosque fresquito y te pasa en el bosque seco del sur, que huele mal, sinceramente mal. Y pues esas sensaciones no las consigues transmitir en las fotografías, ¿no? Y es una de las cosas por las que hay que experimentarlas y estar en el sitio para enseñarlas, porque si no la gente pues no entiende, no sabe de lo que estoy hablando, para que te hagas una idea. ¿Te he contestado? Totalmente. Y gracias por aclarar, aunque hay bosques que sí huelen bien. Tengo que reconocerlo que yo he estado en algunos bosques que huele a bosque, es decir, a una cosa sana. Y lo que está al lado del río sí he notado eso que dices, sobre todo depende de la temporada, por ejemplo, en primavera, Depende, cuando empieza ese calor. En primavera sí he notado ese calor de la humedad que se está pudriendo las hojas del invierno, las ramas. depende, Sí. depende de la temporada. Depende mucho de la temporada. Bueno, vamos a seguir. Estamos con el tema del libro Presidio. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de Hollywood. Me habías preguntado. Así es. Entonces vamos a ver. Vamos, tengo una hojita aquí de notas, ¿vale? Y entonces, para que veáis que me preparo. No siempre vengo a últimas y de mala manera. Eh, a ver cómo os planteo esto. Vamos a ver, desde España pues no se puede hacer una idea de qué es lo que pasa
de qué es lo que pasa por aquí. Entonces hay mucha gente que tiene opinión, pero no la tiene, no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Y es duro decirlo, y hay gente que se enfada cuando le dices esto, pero mira, a mí, precisamente en este viaje a Nueva Orleans, me levanté el viernes y tenía como 3 o 4 WhatsApps desde España. Oye, me he enterado de las noticias, ¿estáis bien? ¿Estáis todos bien y tal? Y yo pensando, digo, pues, mira, son las 8 de la mañana, me acabo de levantar y no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pues resulta que, claro, en España se cuentan cosas que pasan por el mundo, pero a lo mejor esas cosas, la dimensión que tienen en el propio sitio donde han pasado, pues es totalmente distinta a lo que se cree desde otro lugar del mundo. Resulta que en Houston pues había habido una tormenta bastante fuerte con 2 o 3 pequeños tornados. Por desgracia murieron 2 o 3 personas, pero ya está. O sea, no cayó una bomba atómica, ni fue un terremoto de 20.000 muertos, ni nada por el estilo. Pero claro, desde España muchas veces lo que se hace es, y os lo he dicho ya varias veces, es exagerar las noticias del exterior para pensar que dentro de España se está uno muy, muy a gusto y muy, ¿sabes?, muy protegido. Y en España se está fenomenalmente bien. O sea, cuando los demás lo pasan mal, eso te consuela, quieras que no. Entonces, en muchas ocasiones me han llamado desde España, porque no sé quién les facilitó mi teléfono, y me llaman por de Televisión Española más que nada y de otros canales cuando pasa algo, ¿no? Para que yo dé mi opinión. Luego no sé si, claro, como soy así, pues y digo la verdad, pues no sé si luego esa opinión la emitirán o no la emitirán, no tengo idea. Pero por ejemplo me llamaron una vez en la que venía una ola de frío desde el norte, cayó un poquito de nieve en sitios como Washington, como Montana, como Illinois, todo en el norte. Y entonces, pues, lo primero que se hace aquí es cortar carreteras y cerrar los colegios para que no se lleven a los niños a la escuela y se queden en casita. Eso es lo primero que se hace. Y entonces me llaman bastante alarmados desde España. Oye, queremos que nos des tu opinión sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Y yo decía, pero dame datos, porque que yo sepa aquí no está pasando nada. Eso era la primera. Y la segunda, pues es que, claro, estamos en San Antonio, que es en el sur. Esto está a la altura de las Islas Canarias prácticamente, o sea, a la altura a la misma latitud que el desierto del Sáhara, para que te hagas una idea. Y las temperaturas, pues son, en muchos casos, son parecidas. Entonces ahí me tienes a mí dando esa crónica de la ola de frío que estaba asolando parte de los Estados Unidos, en manga corta, en mi jardín y con un sol detrás que no te podías hacer idea. Entonces cuando os enseñan algo, eh, esto crea un pánico en España tremendo, ¿no? Por la gente, bueno, no, vamos a ver si me entiendes, tampoco es que sea pánico con que vayan a vender sus acciones en la bolsa ni nada de esto, pero quiero decir que la gente se alarma, ¿no? Crean una alarma, o fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos y tal, igual, que no es real. Entonces, yo ya no sé cómo decirlo, pero desde, primero, lo que son los medios de comunicación en España os están manipulando de una manera loca, y segundo, pues hay que tener cuidado, ¿eh?, con este tema. No, cuando algo pasa en una parte del mundo no quiere decir que lo que está saliendo en la televisión sea cierto. Puede que sea cierto, pero lo que a lo mejor no tiene es la dimensión que a vosotros os están enseñando en televisión, en los telediarios, ¿vale? Entonces, yo pasé por Houston aquel mismo día, el viernes, porque iba de San Antonio, atravesando Houston, iba a Nueva Orleans. Al día siguiente, pues tener la jura de bandera esta en el Juan Sebastián Elcano. Entonces pasé por Houston y lo que se vio en Houston pues fueron algunos carteles arrancados,
un par de cubos de basura en medio de la calle y pues algún árbol roto. Y sin embargo, pues ahí tenía 3 personas desde España dejándome WhatsApp preocupadas por si estábamos todos bien. Pues sí, estamos bien. Houston de nosotros está como a 400 kilómetros. Entonces, si por ejemplo en Valencia hay una gota fría, como le llaman ahora, unas bombas explosivas de no sé qué, que es otra manera de meternos miedo en el cuerpo, no quiere decir que en Madrid estén cayendo chuzos de punta, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Eso es lo primero. Primero, es que... Entendemos las medidas cuando estamos cerca, es como has dicho, de Madrid a Valencia, de Madrid a Galicia, de Madrid al País Vasco, pero después a la hora de pensar en continentes o casi continentes, que es Estados Unidos, que es más grande que toda Europa, no nos damos cuenta de esas diferencias. Claro, es que ese es el tema. Nosotros creemos que España es un país grandísimo y lo es para nosotros que hemos vivido en él, pero luego cuando lo comparas con otros lugares en el extranjero, pues es un país bastante pequeño. Para haceros una idea, pues es más pequeño que Texas. Y eso ya lo hemos comentado alguna vez, que aquí cuando hablas de las distancias en Texas, hablas en horas. Yo estoy en San Antonio, que es más o menos en la mitad del mapa de Texas, y irme hasta El Paso me cuesta 9 horas de coche. Es de- Salir de por el otra carretera, por el este, salir de Texas me cuesta por cerca de 3, 4, que cerca de 6. Como de Madrid a Murcia o de Madrid al País Vasco o de Madrid a Galicia, más o menos, una más, una menos es lo que hay. Sí, bueno, 6 es lo que te cuesta ir desde Madrid hasta Barcelona, ¿no? Y, Es y, 300 y lo mismo pasa por el otro lado. 9 horas, pues podría ser lo mejor desde Sevilla hasta el País Vasco, sí, por carretera. exactamente, porque 11 horas es de Cádiz. Quitarle las dos que hay de Cádiz a Sevilla, pero es eso, estamos hablando en una medida que entendemos aquí que vivimos en España. Por eso no entendemos cuando hablamos, por ejemplo, de España a Alemania, que son 4.000 kilómetros, o de España a Canarias, que son, no sé, si son 4, 5, 6.000 kilómetros también o más. Sí. Que no Entonces entendemos. eso es otra dimensión. O sea, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No podemos hacernos idea desde España muchas veces de lo que es los Estados Unidos y de lo que son ya no solo distancias, sino por lo que hace la naturaleza. No te puedes hacer idea. O sea, es una cosa fuera de escala. No se puede tener la misma. Entonces eso refuerza, por ejemplo, lo que hablábamos antes, pues esa gente, esos españoles que vinieron al principio y luego los otros españoles que no eran españoles pero eran americanos, españoles americanos, que a partir del siglo XVI es cuando empiezan a irse al norte. Perdón, pero la temperatura. Y entonces, cuando estás aquí es cuando te haces una idea realmente de lo que pasó a esta gente. Lo que tenemos en España, mira, no sé por qué, bueno, pasa un poquito en todas partes, ¿eh? Sobre todo con el tema de las redes sociales, pues hay mucha gente pues que ya solo con ver un par de vídeos ya se cree súper entendida, ¿no? Entonces ya te tratan de dar lecciones. Y realmente lo que tendríamos que hacernos son preguntas como que de dónde viene nuestro conocimiento. Cuando alguien desde España que no da esas sentencias eh, tan de yo tengo la idea de qué es lo que está pasando, pues normalmente se equivoca. Yo antes de venirme para acá, me vine hace 10 años, pues antes de venirme para acá yo era como cualquier español y tenía las mismas ideas preconcebidas, los mismos prejuicios sobre los Estados Unidos, y cuando llegué aquí pues se vinieron todos abajo porque la verdad es que la verdad se parece poco a las películas. Eh, le entregué uno de los libros al capitán, al comandante del Juan Sebastián Elcano, que quedó muy agradecido porque dijo que es un tema que le interesa mucho a los Estados Unidos y, y me decía eso, es que realmente desde España
no sé, la idea que tenemos es la idea que nos metió Hollywood, ¿no? Nos metió los indios eran los malos en la época de John Wayne y los americanos eran los buenos. Y entonces esa es la idea que actualmente tiene hoy mucha gente y la ha extrapolado y la ha llevado a justo lo contrario, siguiendo los designios precisamente de Hollywood. Yo ya os vengo diciendo desde hace tiempo en mis presentaciones, y os voy a mostrar ahora un detallito de ellas. Lo encuentro muy rápido. Como se decía antes, no se vayan al baño porque enseguida volvemos después de la publicidad, ¿verdad? A ver, vídeos, presentaciones. Aquí estamos. Entonces estas son unas diapositivas que tengo para las charlas que doy. En este caso concreto es la que di en Bruselas. Y esto lo comparto ahora mismo. Ahí va. Ya veis que dominamos esta cuestión ya como profesionales y entonces casi no se os hace esperar. ¿Verdad? Ya estáis viendo aquí la presentación. La Y visión de entonces, tracción estamos viendo. sí. Entonces tenemos, esto os lo voy a poner aquí ampliado. Tenemos esta idea, actualmente lo que teníamos desde Hollywood, pues es la idea de que los indios eran malos, malísimos y los blancos norteamericanos pues eran los buenos de la película. Esto fue como fuimos educados varias generaciones en España, con las películas de la época del western, el famoso western, ¿verdad? Y entonces lo que nos muestran las películas pues es eso, que el indio era malo, malísimo. Esto fue así hasta Bailando con Lobos, que es una película que tú recordarás perfectamente, ¿verdad? Aunque no la he visto entera. ¿Cómo? Que no la he visto entera. ¿No la has llegado a ver entera? Pues hombre, es No, bonita de no ver. porque siempre la veo empezada o terminando. Entera no la he visto, no sé ni cómo empieza ni cómo termina. Bueno, pues tampoco te voy a contar ahora porque no tenemos tiempo, pero te recomiendo que la veas. La idea del indio malo es la que nos viene dada por Hollywood, pues es decirte, desde la década de los 50 hasta los 70 aproximadamente, incluso los 80, sí, los 80 también, que es el clásico western. Pero en ese momento lo que sucede es que en los Estados Unidos se viene un cambio de ideología tremendo, que la consecuencia más clara es el actual woke, el wokismo, y esa es la consecuencia, pero ya en ese momento se viene un cambio. Entonces, en el año, me parece que eran los primeros 90 cuando sale Bailando con Lobos, creo recordar. Sí, primeros 90. Bailando con Lobos sale y de repente nos enseñan que hay indios buenos, indios malos y hay americanos buenos y americanos malos, ¿no? Se nos da como... Se hace un intento de realidad en esa película, que también tiene mucha manipulación. Ya cuando lo ves y tienes cierto conocimiento, pues dicen, oye, que también esto está siendo utilizado para manipularnos. Pero en ese momento hay un cambio de tendencia. Y ese cambio de tendencia de empezar a ver a los indios como buenos es un intento de la nueva política de, digamos, izquierdas en los Estados Unidos, que su máxima expresión la tenemos hoy en día con el wokismo. Desde España, la idea que hay, pues esto, ¿cómo explicar esto de una forma sencilla? Es lo que estoy tratando, ¿no? Los norteamericanos empiezan a implementar esta idea. Ellos dicen que ya han pedido perdón por ello y lo que hacen es pues hinchar de dinero a todo lo que son los nativos hoy en día en los Estados Unidos. Los llenan de dinero y de esa forma los mantienen un poquito a su lado.
¿Qué hemos hecho desde España? Pues hemos dicho sí, porque los americanos eran muy malos y entonces los pobres indios y tal. No se dan cuenta los que están haciendo esto desde España que están jugando el mismo juego, los están manipulando, porque ni estos indios que estamos viendo ahora eran tan malos, que lo eran, sí, pero no eran no eran más malos que los del norte. Entonces, la idea que se nos está tratando de implementar pues es que los indios del norte, vamos a ver si quiere pasar, son estos, ¿verdad? Y que los indios del sur pues son estos. Esa es la idea que se nos está tratando de implementar. Y nosotros, yo no, pero hay mucha gente en España que está cayendo en esta trampa. Y esto es una trampa. Porque esto lo están sacando los mismos norteamericanos porque están diciendo, no, no, claro, esto los indios tienen razón y nosotros hemos pedido perdón y ahí van una lluvia de millones para que espiar las culpas de épocas pasadas. Pero eso no afloja ni un gramo en la leyenda negra contra España. Ellos siguen diciendo que España fueron malos malísimos, que los buenos buenísimos pues eran los indios y que los malos malísimos eran los españoles. Este es el mensaje que se sigue repartiendo desde Hollywood y desde los Estados Unidos, desde el lobby cultural en los Estados Unidos. Si nosotros estamos haciendo lo mismo si nuestra idea desde España es defender lo mismo que están haciendo la cultura woke, pues yo creo que nos estamos equivocando. Entonces lo que tenemos es tenemos un camelo indígena en los Estados Unidos. Están camelando y estamos cayendo en esa trampa. No nos interesa seguir esa tónica que están haciendo los de Hollywood. No nos interesa seguir en ese mismo. Como veis aquí en esta foto, lo que veis en el caballo pues es un ojo humano. Los caballos no tienen este ojo humano, ¿verdad? Lo que tienen es un ojo de caballo. Entonces lo que se trata es tanto de humanizar los animales, en este caso, como de hacernos ver que los indígenas pues eran los que estaban en comunión con todos estos animales, ¿no? Esto es el mensaje que se nos está tratando de enseñar desde Hollywood. Que los apaches, y este indio tiene toda la pinta de ser apache, no hay plumas, ¿verdad? Tiene toda la pinta de ser apache, pues eran los buenos de la película. Y el tema norteamericano no se entra a valorar, porque como ya han pedido perdón y están inyectando dinero, pues no se entra a valorar. ¿Y quiénes fueron los malos de la película? Pues los españoles que entraron en los territorios sagrados de los indios tan buenos, buenísimos que había en los Estados Unidos de América. Y nosotros desde España pues estamos totalmente convencidos vendiendo la misma idea que quiere Hollywood. Nos estamos equivocando y mucho. Desde España se tienen ideas, se tienen opiniones, pero no se tiene, y os digo con claridad, aunque suene presuntuoso, no se tiene idea de lo que son los Estados Unidos. Yo mismo antes de llegar aquí no tenía idea de lo que eran los Estados Unidos. Desde España no se tiene. Entonces, cuando alguien os tiene una opinión sobre los Estados Unidos, antes de tener esa opinión, antes de que expreséis esa opinión, yo quisiera que hicieseis un ejercicio de análisis interior. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento que tenéis de los Estados Unidos? Pensar en ello. ¿De dónde viene? De las películas de Hollywood, en la mayoría de los casos. Porque ahora os voy a ir diciendo el porqué. La mayoría del conocimiento que tenemos los españoles de los Estados Unidos nos viene de las películas. Es la idea que ellos en cada momento nos han querido implementar. Hace 30, 40 años tenían una idea, de repente la cambiaron a esta que estamos viendo ahora mismo en pantalla y pues eso es lo que nos están vendiendo y lo que nosotros mismos estamos vendiéndonos a nosotros, ¿no? Es que quiero salir un segundo de este tema. Ahí estoy. Vale.
¿De dónde viene ese conocimiento? Hacer un ejercicio. O sea, si ese conocimiento os viene de que tenéis una experiencia personal distinta a la de que estáis viendo en Hollywood, por mí perfecto. Siempre lo he defendido. ¿De quién nos viene ese conocimiento? ¿Nos viene de alguna persona? Si no nos viene de las películas o ha venido alguna persona y nos ha contado alguna historia de los Estados Unidos, esa persona está autorizada para, de alguna forma, para contaros este tema. Preguntaros, ¿con qué interés? ¿Con qué interés esas personas que han llegado y os han contado esas historias de pesadilla en algunos casos o de maravilla en otros? ¿Qué interés tenían? Y sobre todo, estáis expresando una opinión. ¿Habéis estado aquí? O sea, es muy sencillo. Hacer este ejercicio de análisis. ¿Habéis estado aquí? Porque yo os garantizo que si venís aquí, el pensamiento que tengáis, las ideas preconcebidas que tengáis, os cambian radicalmente. Porque esto no tiene nada que ver con nuestros prejuicios ni con lo que nos han querido vender. Si habéis estado aquí, ¿cuánto tiempo habéis venido? Porque claro, no es lo mismo venirse de vacaciones a Nueva York, tirar 20 fotos y volverse a España. No tiene nada que ver. Entonces, ¿habéis estado aquí en los Estados Unidos? ¿Habéis vivido aquí? ¿Cuánto tiempo? Porque para saber cómo respira un país y cómo respiran sus gentes hay que vivir en el sitio. Si no vives en el sitio, si solo vas de vacaciones, te vas con la misma idea con la que llegaste. Y sobre todo, ¿hace cuánto tiempo vinisteis? Porque todo esto ha cambiado mucho. O sea, si vinisteis hace 20 años, pues ahora no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. El tema político, el tema social ha cambiado tanto, la inmigración ha cambiado tanto que ahora mismo no tiene nada que ver. Cómo se mueven las sinergias que hay entre la gente no tiene nada que ver. Entonces, si vais a expresar algunos que están expresando unas ideas súper doctas y no han estado aquí, pues lo más normal es que se equivoquen. Entonces, siempre, siempre, siempre os lo digo, casi tan importante como la historia es quién os cuenta la historia, cuáles son sus intereses, qué intenciones tiene. Esto es importantísimo, porque os voy a contar algunas cosas que os vais a quedar un poquito así como diciendo, bueno, pues... y voy a terminar con el tema del que quiero explicar hoy, que es el tema del indigenismo real que tenemos en los Estados Unidos, que tampoco se tiene desde España una idea concreta y real de lo que está pasando. Tenemos, por ejemplo, hay un caso, para deciros los pájaros que se mueven tanto en redes sociales como en otros ámbitos, se mueven para contar historias y saber si tienen razón o no. Os voy a hacer mención, por ejemplo, uno que se autodenomina mecánico doctor. Tiene una página de Facebook sobre el camino real de tierra adentro. Entonces, si entráis en esta página, veis que parece que ese mecánico doctor, pues bueno, es doctosísimo y entiende de todo. Esto tiene que ver con quién cuenta nuestra historia. Entonces, resulta que un día yo había corregido la Wikipedia. Había corregido la Wikipedia con el tema del nombre de Texas, porque bueno, pues por lo que se estaba contando en la Wikipedia era terrible. Y entonces puse un poquito, lo referencié bien, alguna corrección que hice sobre el tema del nombre de Texas. Entonces no sé cómo se llegó a una discusión con este señor, no sé ni el nombre. Él se llama el mecánico doctor. Que no pasa nada, porque yo también era mecánico. Y luego pues me dio por estudiar ya mayorcito y me hice doctor. Entonces no estoy diciendo el mecánico doctor con tema despectivo, es que él se autodomina así. Y entonces, no sé cómo llegó a cabo la discusión. El caso es que este señor pues estaba tratando de discutir a todas, sin tener idea de lo que estaba hablando. Y entonces, en una de ellas me esgrimió el artículo de la Wikipedia que yo mismo había corregido, ¿no? Entonces me dijo, pues por según se han reunido como 40 o 50
académicos que se reunieron aquí en un pueblito de aquí y se llegó a la conclusión de que el nombre de Texas venía del árbol tejo. Y entonces yo me quedé pensando y dije, oye, esto me suena muchísimo. Leí lo que me estaban poniendo y me estaba sonando muchísimo. Fíjate si me sonaba que era lo mismo que yo había escrito 2 años antes corrigiendo la Wikipedia. Entonces ahí estaba este señor mintiendo descaradamente con que se habían reunido 40 o 50 académicos en una zona del norte de México y habían llegado a la conclusión de que el nombre de Texas venía del árbol tejo. Y además me citó los mismos documentos y todo que yo estoy usando y que estoy defendiendo. Cosa que para mí es un honor porque, oye, pues están defendiendo lo mismo que yo quiero decir, pero se estaban apropiando de lo que yo había hecho en la Wikipedia. Y luego estos son los que van por ahí, por la vida, diciendo que son doctores y que saben más que nadie y que... Pues para que veáis. Luego hay otra. Estos son los falsos historiadores. Luego hablaremos también un poquito más. Pero estos son los falsos historiadores, los que dicen, bueno, pues lo que es el tema de la historia y la arqueología hay gente que lo ve de una forma romántica. Será porque habrá visto las películas de Indiana Jones, no lo sé por qué será, porque de romántico no tiene nada, y además se gana muy poquito. Y entonces lo ven de esa forma romántica y aunque no lo sean, pero pretenden serlo. Estos son los falsos historiadores. Un saludo para el mecánico doctor, que se apropia de las ideas de los demás. Luego hay los historiadores consagrados. Entonces tenemos a los norteamericanos que siguen haciendo leyenda negra muy fuerte. Y entonces si os vais a una página de la Wikipedia que es sobre Juan Domínguez de Mendoza, que fue un capitán español de presidio. Voy a quitar un poquito el aire, se va a oír mejor, pero ya me estoy quedando pajarito. Se estaba oyendo perfectamente. Sí, hay una historiadora que se llama María Wade, de aquí, de Texas. Entonces, esta de jovencita hizo un estudio sobre uno solo de los documentos españoles. En toda su carrera está equivocada lo que está diciendo, porque solo utilizó uno de los documentos. Fíjate que tenemos millones de documentos, pero fue a utilizar uno precisamente de un fraile secundario, que el fraile se ve claramente en comparación, en contraste con los otros cronistas que tenemos de esa época, de ese lugar, se ve claramente equivocado. Bueno, pues esta, para realizar su teoría, para su tesis, pues utilizó al fraile que era precisamente catalán, ¿no? No es porque los catalanes se equivoquen, pero no me acuerdo de este fraile mismo en este tema. Y María Wade lo tomó por bandera para todas sus tesis. Bueno, pues ahora la Wikipedia lo que está diciendo son las tesis precisamente de María Wade, que lo que nos viene a decir pues es que 12 soldados españoles se recorrieron desde el Nuevo México, bajaron por el río de Nueces y otros ríos hasta lo que es Texas, y en el año 1650 precisamente lo que iban era a buscar indios para esclavizar. La historia real cambia totalmente, porque con esos 12 españoles lo que iban eran 2 tribus completas de los humanos y otra que se llamaba, bueno, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero eran 2 tribus completas, lo que hacían que esa expedición no fuese solo de 12 soldados españoles, sino que llevaban unos 1000 indios con ellos. Estos indios lo que iban eran buscando venganza con otros indios aliados de los apaches, que se llamaban los ahijados. Sí, como los padrinos y los ahijados. No he llegado a saber por qué les dieron ese nombre, pero así se llamaban. Y entonces estos 1000 indios que iban acompañando a los españoles, pues prácticamente acabaron con los indios ahijados. Los soldados españoles, estos 12 soldados españoles, prácticamente no intervinieron en el tema, porque era una guerra entre 2 naciones indígenas, y entonces por los 12 poquito podían hacer.
Y entonces lo que hace esta María Wade, gracias al fraile equivocado, a la crónica del fraile equivocado, pues es decir que pues expandir mucho la leyenda negra sobre este preciso tema. Si vais a la página de Juan Domínguez de Mendoza en la Wikipedia, pues vais enlazando y al final llegáis hasta la expedición de 1650, en la que Juan Domínguez era bastante jovencito. Juan Domínguez de Mendoza fue un capitán español que fue clave en lo que es en la batalla, en la guerra con los indios Pueblo en 1680. Entonces es un personaje bastante importante en la historia de España, bastante desconocido también. Y en esa expedición de 1650, 30 años antes, iba muy jovencito. Entonces, si entráis en esa página de Wikipedia, pues vais a dar con Juan Domínguez de Mendoza y después con lo que se dice de aquella expedición en la que los españoles son súper esclavizadores y, bueno, ya sabéis, todo el tema este. Pues entonces lo que tenemos es que hay gente que no es historiadora, que quiere serlo por alguna razón, pero no quiere ir a la universidad, no sé el por qué, con lo bonita que es. Y hay gente que sí ha ido a la universidad, que son historiadores y lo que están haciendo es mintiendo. Por eso yo siempre os digo que más importante que la historia es quién os cuenta la historia. Entonces, hacer una revisión de los intereses personales del historiador de turno y sobre todo de su formación. ¿Qué formación tiene? Porque hay supuestos historiadores que a lo mejor vienen de ciencias económicas. Pues si ha sido un economista, a mí no me molesta mucho que le interese la historia, lo que me molesta es que no se informe bien y no la coteje. Entonces, tomarlo con pinzas, ver de dónde sale la persona que os está contando esa historia y cruzarla con opiniones de otros historiadores, porque muchas veces lo que está sucediendo es esto. Hay ahora mismo lo que tenemos es, hay distintos lobbies históricos que pululan por ejemplo, en Texas, pues tenemos varios. Entonces, depende de a quién le preguntes, pues te cuenta una historia o te cuenta otra. Tenemos, no sé si os lo he comentado anteriormente, pues tenemos las hijas de la Revolución de Texas, que son absoluta y totalmente antiespañolas. Porque la Revolución de Texas, pues fue la rebelión de los ricos hacendados tejanos y de sus amigos de las 13 colonias, que se rebelaron primero contra España y después se rebelaron contra México como dicen ellos, luchadores por la libertad. No, realmente no son luchadores por la libertad, ellos querían la independencia. O sea, hay que tener cuidado con las palabras que se usan, no es lo mismo libertad que independencia. Porque precisamente lo que traían estos rebeldes, que fueron los que se metieron en la batalla del Álamo, se metieron en la misión que ya no existía, la misión de San Antonio de Valero, y ahí se hicieron fuertes y se hizo la batalla del Álamo, como recordáis. Lo que estaban defendiendo ellos querían la libertad para tener esclavos. Eso es básicamente lo que pasó con la independencia de Texas, que a los ricos de Texas estaban viendo como en la Luisiana, que es frontera con Texas, se estaban haciendo multimillonarios los franceses y algún holandés e ingleses, estaban haciendo multimillonarios, teniendo a 400 esclavos negros en sus plantaciones. Y en Texas querían hacer lo mismo, pero las autoridades españolas primero y después las mexicanas no se lo permitieron. Porque no estaba permitida la esclavitud. Punto. Por mucho que quieran. Y entonces ellos hicieron la independencia intentaron primero la independencia de España, no lo consiguieron, después la consiguieron de independencia de México y en poco tiempo se pasó de tener registrados a 20 esclavos en época hispana a 180.000 esclavos negros que hubo pues 10 años después. Entonces, los intereses de quien hizo la revolución de Texas pues estaban muy claros. Ahí tenemos a las hijas de la Revolución de Texas. Son supuestamente descendientes
de los que se rebelaron contra España y contra México para conseguir la independencia de Texas. Después tenemos las hijas de la Revolución Americana, que es todo lo contrario, que están ahora muy interesadas porque, pues ya sabéis que gracias a Bernardo de Gálvez y gracias a España, pues los Estados Unidos se hicieron independientes. Entonces ellas son muy pro España. Y entonces en sus presentaciones lo que hay es la bandera de los Estados Unidos y la bandera de España, las dos juntas. Ellas están contando una historia totalmente distinta, bueno, ellas y al final ellos, porque aunque sean las hijas de la revolución, lo que tienen también son asociados que son masculinos, o sea, no... Ellos están contando una historia totalmente diferente a las otras. Después tenemos, pues para que os hagáis una idea, los descendientes de los canarios, por ejemplo, que vinieron a poblar San Antonio 13 años después de su fundación. No fundaron la ciudad, pero fueron importantes en el desarrollo de San Antonio con posterioridad. Y entonces ellos están contando una historia totalmente distinta a la de todo el mundo. Después tenemos los descendientes de los indios. Y entonces, ¿a quién haces caso en toda esta historia? Pues en toda esta historia al que tienes que hacer caso es al que menos intereses tenga, al que no esté adscrito a ninguna de estas organizaciones y que no tenga intereses. Porque hay gente, por ejemplo, hay una persona que está preguntando, es una mujer que está bastante activa en la página de YouTube, en la mía, haciendo preguntas sobre el por qué los indios americanos no se unen a los indios mexicanos, ¿no? Es una de las varias preguntas que tiene. Podemos aprovechar, le voy a contestar una. No se unen porque los indios mexicanos no reciben subvenciones y los indios norteamericanos reciben una millonada. Entonces a los norteamericanos no les interesa unirse con nadie, porque ellos están exprimiendo al gobierno federal al máximo para conseguir la mayor cantidad de subvenciones posibles. Entonces ellos no se van a unir nunca con nadie. Las celebraciones que hace esta gente, vamos a ver si os encuentro así rapidito y os lo comparto. Las celebraciones que hace esta gente, los indios... un segundo... Y aquí en un segundito ya nos metemos. Entonces, estos responsables de las organizaciones indígenas, aquí por ejemplo en San Antonio tenemos varias. Entonces hay algunas que están recibiendo subvenciones y hay otras que no, ¿no? No he entrado en la que yo quería entrar, pero bueno, también me voy a leer. Vosotros sabéis lo que es las reuniones estas del powwow que hacen los indios de aquí de los Estados Unidos. Entonces, esas fotos que ya os he enseñado algunas, lo que nos vienen a decir, pues es que realmente no hay una unión entre México y los Estados Unidos en su parte indígena. ¿Por qué? Porque es que los que están en el sur, aquí viene la foto. Este es el powwow de aquí de Texas, que es el que os voy a enseñar ahora. Los que están en el sur no reciben dinero federal. Me parece que ya tenías la foto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos... ¿Sí? Dime. La acabo de ampliar para que se vea perfectamente. Ya. Pues lo que tenemos es esta... Yo también la puedo ampliar aquí para que se vea mejor. Tenemos algún Singer Morning mesiánico últimamente por España que nos viene a decir porque los indios americanos están totalmente agradecidos a España y bla, bla, bla. Lo siento, os está mintiendo. Lamentablemente. Y os lo estáis comiendo.
Los indios americanos no echan de menos para nada a España, es que ni se acuerdan, porque España no está metiendo dinero en las organizaciones indígenas. Y entonces lo que tenemos en todas sus celebraciones es la bandera de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos son los que hicieron el verdadero genocidio indígena, porque ellos sí tenían por sistema la intención de acabar con determinado grupo humano, cosa que España ha quedado clara que no. Los Estados Unidos sí tenían esa intención, por sistema, eliminar a los indios americanos. Y entonces hoy en día las organizaciones indígenas ni se acuerdan de España y en sus celebraciones lo que tienen es la bandera de los Estados Unidos de América, la bandera de los genocidas. ¿Por qué? Pues sí, los indios sí saben de lo que pasó, pero lo que saben también es que están recibiendo una millonada del dinero federal por esto. Entonces, cuando por España llega alguien vendiendo motos, comprobar si las motos esas tienen algo de realidad. A ver si encuentro a esta persona, que es el... Aquí vamos. Que es el responsable de la organización de nativos de las misiones españolas en San Antonio. Entonces este personaje, si entras en su Facebook, pues lo que encuentras es que se abraza completamente a la bandera de los Estados Unidos. Y lo que está diciendo pues es absolutamente negro legendario. Y está diciendo cosas que ya os mencioné, no sé, en uno de estos programas anteriores, nos venía a decir pues que... aquí, voy acercándome casi al haciendo. Nos venía a decir que los frailes de las misiones españolas, pues que no, de ninguna manera había que tenerlos en cuenta porque habían estado torturando a los indios en las misiones y les habían estado obligando a comer. Pues oye, lo que os dije en su día, mi madre también me obligaba a comer, ¿eh? Porque si llegas delgadito y enfermo, la manera en que te curas es comiendo, ¿no? Entonces, si los indios llegaban a las misiones y llegaban muertos de hambre, y en las misiones los obligaban a comer, no era como forma de tortura. Era simplemente porque en las misiones se les cuidaba y se les pedía, o sea, se les hacía que comiesen para que se curasen por la epidemia que les hubiese tocado o lo que fuese. No encuentro ahora exactamente la foto que ando buscando, pero... pero hay fotos como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, aquí tenemos la suerte de que han puesto la bandera... Chico, que no me he perdido ahora mismo. A ver. Os estoy compartiendo una pantalla, ¿verdad? Sí, la bandera mexicana, o por lo menos parece verde, blanca y debajo, Vale. y encima la bandera americana. Y entonces lo que tenemos es esto. Hay gente que está yendo a la España y está diciendo que no, hombre, es que los indios americanos tienen muy buen recuerdo de los españoles. Pues oye, yo la bandera española es que no la veo en ninguna parte. ¿Vale? En ninguna parte. Y todo lo contrario, esta gente lo que está haciendo lo que está haciendo pues es esparciendo la leyenda negra. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Desde España estamos ahí como locos a falsos mesías, poniéndoles alfombras rojas, porque nos vienen a decir cosas que no son ciertas y que van en contra de la hispanidad. Seguir defendiéndoles es vuestro problema, pero que quede claro que no sabéis ni lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una opinión, y os lo he dicho hace un minuto, cuando se tiene una opinión lo que se tiene que tener es una opinión fundamentada. Entonces, ¿fundamentada en qué conocimientos? O sea, ¿tenéis realmente un conocimiento de los Estados Unidos porque habéis vivido aquí o porque sabéis cómo se mueven los grupos?
O por parte de quién. ¿Quién ha ido a España a contaros cosas que no son ciertas? ¿Con qué intereses? Eso es lo que se tendría que estar mirando. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es... tenemos un camelo indígena en los Estados Unidos. Y lo vais a entender rápidamente porque lo que nos están diciendo, es que pobres indios, es que les pegaban con una regla cuando hablaban español. Bueno, es que no todos hablaban español. Y sí, había gente a los que les daban una regla. Y a mí, por ejemplo, en tercero de la EGB, como me andaba portando como un capullo, como un verdadero capullo, pues me soltaron una bofetada a mano abierta así. Don Domiciano. Pues don Domiciano era un pedazo de pan y me soltó una bofetada que me merecía y mucho. Estamos sacando de madre muchas de las informaciones que nos venden, como os digo, y deberíamos tener cuidado de quién nos esparce esta información, con qué intereses lo está haciendo. Entonces, la idea que nos están vendiendo es que los indios están ahora mismo, y sí fue en el pasado, sí fue así. En el pasado los indios, hasta prácticamente el año 1950, no contaron como población, como ciudadanos de los Estados Unidos. Imaginaros, sin posibilidad de votar, fueron recluidos en las reservas, sí, es cierto, pero esas reservas es que han cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Entonces, cuando ahora mismo nos dicen, no, pero es que los indios están en las reservas, sí, están en las reservas porque muchos quieren estar en las reservas. Porque en las reservas no entran los blancos. Y ellos lo que quieren es estar apartados de los blancos. Ahora, yo me he estado recorriendo, durante esta semana de vacaciones, me he estado recorriendo muchos de los territorios, muchas de las reservas. Y en esas reservas la cosa ha cambiado tremendamente porque siempre nos dijeron, bueno, es que no tenían que comer en las reservas porque son sitios muy secos y muy... Sí, ciertamente es así. Pero, como os vengo diciendo, en territorio navajo, ahora mismo, el territorio navajo es muy extenso en los Estados Unidos. En territorio navajo lo que tenemos ahora mismo son unos casinos enormes. Son unos complejos turísticos de la leche. Y me van a decir, sí, pero es que, claro, si no les queda otro remedio que hacerlo de los casinos. Sí, 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 pero tenemos muchísimos casinos. O sea que realmente los indios están teniendo unos ingresos que les vienen fenomenal de esos casinos, ¿verdad? Pero ahora estoy aquí buscando otras fotos que os quiero enseñar de territorio navajo. Me voy acercando a ellas. Pues esta, por ejemplo, es de uno de los casinos. Ahí vamos. Esto es lo mínimo que os encontráis. Este es uno de los casinos pequeños. ¿Lo estáis viendo o no? Estamos viendo una pedazo carretera tremendamente nueva y bien cuidada y un casino a la derecha enorme, que es como un centro comercial aquí en Madrid o en Barcelona, en cualquier lado. Es enorme. Pues esto es de los pequeños. O sea, no te puedes hacer idea los pedazos casinos que hay allí. Son complejos turísticos, tienen hoteles, tienen gasolineras, tienen el casino propiamente dicho. Todo esto es ingresos que les van directamente a estos indios. ¿Vale? A Has ver. dicho que los blancos no entran. Entonces, ¿quién lleva ahí la ley de el Los, tráfico? ¿Quién lleva todo eso? los blancos no entran en las misiones. Esto la ley, ellos tienen su propia policía. ¿Vale? Entonces, lo que nos encontramos muchas veces, yo digo que estará regulado, pero en muchos de los ranchos de los indios, y además es otro de los negocios que han encontrado ahora, que será legal o medio legal o será ilegal, no lo sé, no tengo idea. Pero a través de Internet se venden, ya no vas al desguace a comprarte piezas para tu coche. Ahora te metes en Internet y a través de eBay, pues eliges la pieza para tu coche, no sabes dónde está el vendedor, pero esa pieza te llega por mensajería, tú pagas el dinero a través de la tarjeta, todo esto está incontrolado. Entonces lo que hay es un montón de desguaces de coches en medio del desierto navajo y el resto
de las naciones indígenas funcionan igual, ¿eh? Os estoy poniendo como ejemplo lo que son los navajos. Y entonces te encuentras en sus ranchos, te encuentras pues un verdadero desguace de coches. ¿Por qué? Porque ellos se anuncian y entonces esa pieza te la venden a ti a través de... Eso es uno de los otros grandes ingresos que tienen los indios en la actualidad. Entonces, como tampoco los policías pueden entrar en estos territorios porque tienen su propia policía, entonces ellos lo que tienen es mucho interés en que nadie entre en sus territorios. O sea, ya no es que se les protege, que se les recluye en sus reservas. Es que ellos están protegidos en sus reservas y quieren estar así lejos de los blancos, ¿no? De la manipulación de la legislación blanca. Eso es. Entonces, vamos a Así ver. hacen y deshacen a su antojo sin tener que ver con una legislación de fuera. Es como Os va a tener, sonar, es como tener una independencia total dentro de un país. esto os va a sonar mucho a los españoles porque tenemos una determinada etnia en España que funciona de forma muy parecida, ¿vale? Estamos en la parte controvertida de este vídeo que a mucha gente le va a escocer, pero que, oye, es lo que hay. Esto no os lo están contando, ¿vale? Entonces, mirad, por ejemplo, aquí tenéis una de las escuelas en una de las reservas en territorio navajo. Ahí está, White Horse High School. La veis, ¿no? ¿Veis mi flechita? Esto está tomado desde el coche porque tampoco quiero que esté... Si te ven haciendo fotos, pues esta es una escuela, es un instituto de secundaria. Entonces, yo he estado trabajando aquí en San Antonio en el instituto de secundaria más pijo de la ciudad. Para que te hagas una idea, está en la zona que en Madrid podríamos llamar La Moraleja, ¿verdad? ¿Entendéis lo que es La Moraleja y la... Sí, la zona más rica, como el barrio Salamanca. Peor, La Moraleja es lo más selecto de Madrid, donde están todos los chaletones, la gente rica. Pues eso, si lo traduces en San Antonio, pues el mismo barrio, la misma zona, del mismo estatus socioeconómico. Y eso, las escuelas son más o menos igual en todos los Estados Unidos. El gobierno federal pone un dinero y la escuela se construye. Se construye con los estándares actuales. Entonces, se construye para unos determinados alumnos. Se hace un estudio de cuántos alumnos puede haber en ese barrio y lo que sucede en este barrio nice, en este barrio pijo de aquí de San Antonio, pues es que vinieron más alumnos. Es una inmigración, sobre todo del norte de México, de gente rica, que ha venido a instalarse en este barrio, por seguridad, frente al narco, por lo que sea. Ha venido a instalarse. Entonces, en esa escuela hay más alumnos de los que admite la escuela. Pues, ¿qué se hace? Que se ponen unos barracones en el exterior, en el patio, en los que, por ejemplo, clases como la de español o la de historia, pues se da en estos barracones. Barracones, para que os hagáis una idea. Pues que se caen a cachos. Y estamos hablando del barrio más pijo, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad más o menos blanca de los Estados Unidos de América. Pues oye, aquí en White Horse High School me estuve dando una vuelta por allí y no vi barracones. Entonces, ¿por qué no hay los barracones? Porque no tienen exceso de estudiantes. Pero a lo que voy es que la escuela es igual que la que hay en cualquier otra parte de los Estados Unidos de América. Aquí no hay ninguna discriminación, ¿vale? Los niños, y como veis, una cosa que llevan los norteamericanos haciendo desde hace 100 años es poner los autobuses amarillos para que ningún niño se quede sin escuela. Luego en la escuela a lo mejor no se les enseña gran cosa, pero todos los niños tienen que estar escolarizados. Y entonces para eso se pone un autobús y esos autobuses a lo mejor recorren millas y millas, kilómetros y kilómetros a buscar a un niño que está perdido en un rancho por allí, pero que tiene que ir a la escuela. Y eso se hace todos los días, se va a buscar a ese niño con un coste tremendo y se le trae a la escuela con los autobuses amarillos. Y lo mismo sucede en las reservas indias. No hay ninguna diferencia, como estáis viendo. ¿Vale? O sea, en los barrios pijos tenemos que estar enseñando en barracones por una cuestión física, que es que no hay espacio y no pasa nada. Y aquí en las reservas pues no tienen barracones, tienen unas escuelas a todo tren,
sin que haya ninguna diferencia. Bueno, seguimos en territorio navajo. ¿Vale? Entonces, en territorio navajo lo que tenemos también es esto. ¿Qué veis aquí? Pues es que en lo de los casinos, pues va de la mano con muchas otras actividades. Lo que hay es una cantidad de trabajo enorme en las reservas indias y sobre todo en territorio navajo. Lo que tenemos aquí son depósitos de almacenamiento de petróleo. Entonces, claro, a los indios los recluyeron en las reservas en un momento en el que no sabían de la existencia de petróleo ni sabían de que era algo que iba a generar una millonada en los años siguientes. Entonces, lo que tenemos ahora mismo en estos territorios, pues es que se está extrayendo petróleo, pero a lo bestia. Entonces, y esto pertenece a los indios. Esto se está extrayendo de territorio que pertenece a los indios, que está en las reservas. Es otra fuente de financiación enorme la que tienen, no os podéis hacer idea. En estos territorios, además, para el que sepa algo de geología, a ver, para el que sepa algo de geología, yo os lo voy a enseñar ahora en un segundito. Lo que tenemos es territorio como este. He cambiado de foto, ¿verdad? Se ve ahí un paisaje rojo más o menos. Y parece como arcillado. Ajá. ¿Dónde estaban las mayores minas de oro en España? En las médulas, ¿no? Exactamente. Para los que sepan algo de geología, ¿no os parece el territorio muy similar? Por eso decía lo de arcilla. Las médulas que han quedado al aire, como si fuesen unas colmenas de esas que parecen africanas, es porque con el agua iban avanzando hacia abajo para sacar el oro. Entonces, ¿ahí quieres decir que es igual? Hombre, el territorio es el mismo, la misma calidad de territorio. O sea, aquí lo que se está haciendo es extrayendo minerales, se está extrayendo petróleo, o sea, hay una riqueza enorme en los territorios indígenas ahora mismo. Tremendo, o sea, tremendo. Y nos Ah, los están y- queriendo vender como unos pobrecillos desarapaos, que el gobierno de los Estados Unidos no se preocupa de ellos, que muchas cosas de estas, ¿verdad? Es que, claro, desde España, pues todo esto no se ve, no se sabe. Por eso os digo muchas veces que hay que venirse aquí. Y cuando te vienes aquí, pues empiezas a ver cosas de estas. Y ves cosas también como esta que os voy a enseñar ahora. Bueno, es que viven en barracones. Ah, sí, posiblemente sí. Dame un segundito. Mira, os voy a enseñar ahora otra fotografía que no es de territorio indígena, pero que es del resto de los Estados Unidos, que es la que estáis viendo. Eso es lo que podemos entender que son barracones, ¿verdad? Sí, parece un camping. Vale, pero no lo es. Hay mucha gente en los Estados Unidos que está viviendo en estas condiciones. Que no son malas, ¿eh? Que no son malas. Porque estas son casas móviles. Y estas casas móviles tienen la configuración que tú quieras darle. En este caso, lo que veis aquí desde un lado hasta el otro, pues es el ancho de un camión. Porque a estas casas se les pueden poner ruedas, ¿no? Y estas te las transportan por carretera. Esto no se ha visto en España ni se tiene idea de esto. Porque en España no funcionamos así, funcionamos tengo mi pisito, y mi pisito tiene solo 50 metros cuadrados, pero soy capitán general, ¿no? Ya quisiéramos vivir en muchos casos como viven los americanos, de los que, por cierto, nos reímos bastante. ¡Wow! Es que estos americanos no saben vivir. Bueno. Cada uno vive de acuerdo a su entorno. Entonces, lo que no se entiende desde España es que estas casas que, como os digo, de lado a lado tienen el ancho de un camión, y en este caso pues pueden ser, no sé decir, 4 metros a lo mejor, o aproximadamente pueden ser unos 4 metros. No, A veces, tanto. sí, a veces son casas de 8 metros, porque están divididas por la mitad y entonces juntan dos de esos camiones y ya tienen un chalet de a lo mejor 200 metros cuadrados. ¿Vale? ¿Por qué viven así? ¿Por qué están sobre tacos de madera? Pues es muy sencillo, porque según la legislación norteamericana,
tú tienes que pagar, bueno, la legislación de cada estado, pero lo normal es que tú pagues el 2% del valor de tu casa de forma anual. Esto quiere decir que si tenemos en España un IBI, un impuesto sobre la vivienda, ¿verdad? Un IBI anual, que no sé cuánto se estará pagando ahora mismo, porque llevo 10 años fuera, pero a lo mejor están pagando 400 o 500 o 600 euros al año, ¿no? En Estados Unidos el único impuesto que es brutal es el del IBI, precisamente. El resto tenemos unos impuestos muchísimo más bajos que los que hay en Europa y sobre todo que los que hay en España. Para que os hagáis una idea, el IVA, por ejemplo, que en España está en cuánto ahora mismo, Fernando, 21, 23 o cuánto está. El IVA está en un 21%. El bien inmueble de naturaleza urbana en 0,44. El de naturaleza rústica en 0,56 y en características especiales en 1,14. Bien, bueno, gracias por la información tan detallada. La he buscado cuando lo has dicho. Se nota que estás al día. Pues bien, aquí el IVA, por ejemplo, en Texas es del 8,25%. Y hay cosas que no la tienen. La alimentación no tiene IVA, por ejemplo. Hay muchas cosas que no tienen impuestos sobre el valor añadido. Pero el 8,25 comparado con el 21, pues tú imagínate. Bien, pues el IBI, él es el único impuesto que es caro en los Estados Unidos. Entonces tú pagas el 2% anual del valor de tu casa. Si tu casa vale 300.000 dólares, que es lo más regularcito que puede haber por aquí por la zona, de ahí para arriba, tú estás pagando 6.000 dólares al año de IBI. Comparados con los 600 que pagas en España, pues tú imagínate. Pues esos 6.000 dólares, de esos 6.000 dólares del IBI salen las escuelas. Entonces, el mantenimiento de las escuelas, y hay mucha polémica aquí porque dicen los viejitos que ellos ya no tienen niños en edad escolar, que por qué tienen que cobrarles el IBI tan alto, ¿no? Y entonces, pues porque a todo el mundo le gusta vivir en un país en el que la gente está educada, ha ido a la escuela. Esa es la excusa que les dan y de esa forma pues tienen que cerrar la boca porque es la verdad. Entonces, de ese IBI tan alto del 2%, 6.000 dólares anuales que se paga por una casa de lo más normalita, no os estoy hablando de las caras. Las caras a lo mejor están en 600, 700 y estoy hablando de aquí de San Antonio, que es la zona más barata de los Estados Unidos. Si te vas a California, no te puedes hacer idea. Pues de ese IBI se pagan el sistema escolar, el distrito escolar, que sirve para pagar a los profesores del mantenimiento de prácticamente todo el sistema escolar. Pero ¿qué ocurre? Que estas casas a las que tú les puedes poner 2 rueditas, o 4 o 6 o las que quieras, pero esas casas que tú puedes mover medio metro hacia adelante o medio metro hacia atrás, no pagan IBI. Solo lo pagan por el terreno, que es una cochinada, es una ¿vale? Entonces, ¿por qué hay mucha gente viviendo en los Estados Unidos en casas desmontables de estas? Pues porque no pagan impuestos. Y lo mismo pasa con los indios. Los indios viven en casas de este tipo. Sí, muchos, otros no. Pero muchos en las reservas están viviendo en casas de este tipo. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. No porque los pobrecitos no tengan con lo que vivir. Es porque no pagan impuestos. Y estas casas, pues hay muchas, estas están un poquito así, un poquito de cualquier manera, no sé si tendré alguna, pero por ejemplo esta otra, pues está hecha de ese tipo. Lo que hacen es que le ponen un forro en la parte de abajo y así consiguen que no entren los animales a vivir debajo de la casa y la sensación que da de esa casa pues no tiene nada que envidiar a las casas normales de cualquier estadounidense, no tienen nada que envidiar y sin embargo no están pagando impuestos. Entonces, en muchas de las reservas actuales no se pagan impuestos, no porque no viven en casas mejores, no porque los pobrecitos no tengan donde vivir, sino es porque en esas casas no pagan impuestos. ¿Vale? O sea, las cosas han cambiado mucho. Entonces, a todos estos ingresos que están teniendo los indios en las reservas en los últimos años, han encontrado en una mina no de oro, no de diamantes, no de plata, han encontrado una mina brutal de dinero que les está cayendo, pero a espuertas, que es, y ahora os vais a quedar flipaos,
que es el wokismo. Sí, señores. Entonces, como lo que se está haciendo por parte de los Estados Unidos es pedir perdón por haberles quitado sus tierras ancestrales y por tal y por cual, pues lo que se está haciendo es inundándoles de millones. Pero a lo bestia. O sea, de una forma que no tiene nombre. No tiene nombre lo que se está haciendo. Ya, me vais a decir, ¿y dónde están? Porque entonces, ¿por qué viven allí? Pues muy sencillo. El pensamiento os lo aclaro perfectamente. Es muy sencillo. Pues resulta que los que habéis viajado por Europa, si os habéis metido en Alemania, Alemania a mí me parece un lugar perfecto. Está, vamos, como de cuento de hadas. Las carreteras, los aeropuertos, ¿tú le meterías más dinero a eso? No, ¿verdad? Porque ya lo tiene todo. Entonces, ¿para qué le vas a subvencionar con más dinero si Alemania ya lo tiene absolutamente todo y está todo perfecto? Pues no le meterías más dinero. Ahora, si tú te vas a una reserva india, ¿qué es lo que haces? Desde fuera, o sea, si los ves que están viviendo en casas móviles, que están llorando todo el día, que no tienen esto, que no tienen lo otro, pues ¿qué dices? Venga, millones para esta gente. Que es lo que digo, esto no es racismo, es lo que está sucediendo pues con una etnia en concreto en España. También se les está dando un dinero en subvenciones a lo bestia. ¿Por qué se les da? Hombre, si viviesen en un palacio no se les daría. Pues tienen que justificar que viven como pobres para que se les dé el dinero. ¿Preguntas a este respecto, Fernando? Me dejas con la duda que etnia, porque estoy pensando si es algún tipo de gente como los gitanos, la gente que viene de fuera, me quedan dudas. ¿Se puede decir o te metes en un jaleo? Pues no, nos vamos a meter en un jaleo igual, porque nos van a llamar súper racistas, pero los gitanos llevan años recibiendo subvenciones de todo tipo en España y se les están dando casas, ¿verdad? ¿Por qué se les dan casas? ¿Se les dan casas porque viven en el barrio Salamanca? No, se les dan casas porque lo que viven es en un poblado de chabolas que queremos erradicar. Porque, pues lo que te digo, pues precisamente se parece mucho, ese sistema de poblado de chabolas, pues se parece mucho a lo que tenemos con los indios en Norteamérica. Em, a ver, más fotografías. Esto, por ejemplo, pues es otro de los casinos. Y tienes, ¿verdad? Un hotel aquí de varias plantas, parkings a lo bestia, siempre llenos de coches. Esto está justo a la entrada de Albuquerque. ¿Eh? Sí, se ve perfectamente. Este, Que sería como un complejo turístico de aquí de España, porque es enorme. Claro, y esto solo es en territorio navajo, ¿eh? Que tienes un montón de, a ver, más. Tienes un montón de naciones indígenas que están recibiendo dinero federal. Esa lluvia de millones de dinero federal supera con mucho lo que pueden estar ingresando de petróleo, de la minería, de todo lo que quieras. Esto, por ejemplo, pues es un lugar donde es un poblado de indios. Pues son casas portátiles, sí, están muy adecentadas. Aquí las tienes, ¿verdad? Esto es un poblado que está a la salida del pueblo de Acoma, creo que es. Y entonces son poblados que están muy adecentados. Tienen hasta 3 o 4 vallas para que no entre nadie y estén muy independientes. Nadie, absolutamente nadie les está molestando. ¿Vale? Sí, es del pueblo de Acoma. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro, ahora van mesías a España a contaros historias para no dormir de lo pobrecitos que son los indios y lo mal que lo tratan los norteamericanos. No, los norteamericanos están inundando esto de millones. Y si esta gente estuviese viviendo en lo que te digo, en hoteles de 5 estrellas, pues no le caerían millones. Pero como viven así, pues entonces no hay. El wokismo está inyectando millones a mansalva en estos lugares. Entonces, claro, ahora lo que te digo,
va gente a contar a España, decir que pobrecitos indígenas, que qué mal, que qué tal y que cual. Y nosotros estamos cayendo en la trampa. ¿Por qué? Yo os voy a decir. Si nosotros ahora mismo, en la historia de España en América, se cometieron excesos, sí, está documentado. Hay responsables con nombres y apellidos a los que hay que echarles la culpa de esto. No a España, ¿vale? Pero si nosotros ahora, por ejemplo, según las teorías de este tema del wokismo, les hacemos caso, nos encontraremos con que en España se cometieron excesos por personas y además hubo que tomar medidas que son duras. Entonces había guerras con indios, no en los que hubo que utilizar la fuerza. Y está plenamente justificado que se utilizase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de indios que realmente estaban muy salvajes, que se comían unos a otros, que estaban matando a todo el mundo que pasase por su camino y con los que había que hacer algo, básicamente. No, sí, lo que me pueden decir, no, había que dejarlos. Sí, sí, claro, con nuestro pensamiento actual, pero no con el de la época. ¿Vale? Entonces España, en lugar de extinguirlos, que en muchos casos era lo que se hubiese necesitado, lo que hizo fue negociar y lo que hizo fue, en algunos casos, tomar algunas medidas duras contra ellos. Pero si nosotros desde España estamos diciendo que los indios eran buenísimos, entonces, ¿cómo justificamos el que España tomase esas medidas tan duras? No lo podemos justificar de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque y además lo que estamos haciendo es tergiversando y mostrando una realidad que no es la correcta. Lo que hay que decir es la situación en la que estaban los indios y que las medidas que se tomaron eran plenamente justificables. Pero si lo que hacemos desde España es decir, no, buenísimo, los indios, vamos, un pedazo de pan. No se merecieron en ningún momento lo que los americanos le hicieron. Bueno, pues lo que les hicieron los americanos a veces no es muy diferente de lo que tuvimos que hacer los españoles para poder gobernar aquellas tierras. Entonces, no tomemos posiciones en contra de España, por favor, y no hagamos caso a los Singer Mornings mesiánicos que están por todas partes pululando y que no están ayudando en nada a la hispanidad. La realidad es la que es. Se hizo lo que se hizo, se tomaron las medidas que se tuvieron que tomar. En muchísimos casos esas medidas estaban justificadas por la agresividad y la violencia de los propios indios en su momento y el resultado pues es que se civilizaron. Sí, a lo mejor tuvieron que dejar sus costumbres ancestrales de comerse al vecino o de tener 20 mujeres, las tuvieron que dejar, lamentablemente, pero se civilizaron. Y entonces eso es lo que hay que defender. No decir, bueno, pues no, eran buenísimos y los americanos eran malísimos. Bueno, pues sí, a lo mejor sí, vale, lo que ustedes quieran, pero eso no quita la responsabilidad a España. Y lo que estamos haciendo es echando piedras a nuestro tejado. Preguntas sobre esto. No, simplemente gracias por aclararlo, porque una vez más nos damos cuenta de lo que, primero, lo que has dicho, los medios de comunicación, la manipulación que hacen. Segundo, los medios que hablan de esos documentales, de esos reportajes, siguen siendo hollywoodienses, es decir, le dan la vuelta de una manera que nos vuelven a dar que pensar de cuando veíamos esas películas, que nos damos cuenta ahora algunos de que lo que dices tú, los blancos eran muy buenos y los indios muy malos, igual que nos pusieron que los alemanes eran todos nazis y que los japoneses eran todos unos suicidas. Entonces, en este sentido, hay que quitarse esa mentalidad hollywoodiense y empezar a ver las cosas como son realmente, es decir, entender la historia desde la actualidad, pero sabiendo que en aquel momento había cosas que no se pueden cambiar precisamente porque la mentalidad era la que era. Que podemos intentar comprenderlo mejor o peor, vale, pero no lo vamos a cambiar y tampoco se puede contar la historia con la mentalidad nuestra. Vuelvo a lo mismo. Se puede contar la historia tal como fue y dar el punto de vista, pero no contar la historia desde tu punto de vista, que es lo que está pasando ahora. Esa defensa a ultranza que estamos haciendo de los indios va en nuestra contra, ¿eh? O sea, yo os lo digo sinceramente, si uno se pone a analizar,
esa defensa de los mesías que nos están llegando tan... Es que quiero enseñaros un tema que, para terminar ya hoy, un tema, y estoy buscándolo aquí al mismo tiempo. Esa defensa que se está haciendo, aquí está, a ultranza, de determinados mesías que están llegando a España ahora mismo, contando mentiras, básicamente, por un interés personal, únicamente personal, ni tan siquiera político, sino únicamente personal, esa defensa a ultranza nos va en contra. Aquí estoy. Entonces, mira, esto está en un centro de interpretación ahí en medio del Nuevo México. Un centro de interpretación de un lugar, de una roca que hay con unos grabados de Juan de Oñate, de Vargas y tal. Y entonces esta gente lo que nos quiere decir, dice, en lugar de decir indio, di nativo americano o indígena. Entonces lo que aquí te explica, esto es lo que nos estamos encontrando, y es que es tremendo por parte de los norteamericanos. Este es el indigenismo mental que ya les ha afectado de cualquier forma. Dice, ¿qué imágenes vienen a tu mente cuando piensas que en la palabra indio? Dice, el término indio viene desde la época de Cristóbal Colón, cuando él se equivocó y aterrizó en las en las islas del Caribe, pensando que había llegado a la India. Es incorrecto, bla, bla, bla. Más o menos estoy hablando de memoria porque lo que tenemos aquí es un brillo que me ha salido justo donde no tenía que salir. Y dice, y lleva implícito muchos estereotipos racistas y conexiones. Dice, nativo americano o indígena es mejor cuando hablamos de múltiples grupos, y ya te explica un poquito. Los indios son gente que no es un grupo homogéneo, y cada nación tiene sus propios creencias y prácticas culturales. Bueno, lo que nos viene esta gente a decirnos es que porque ellos hayan estado 3 o 4 generaciones utilizando la palabra indio de forma despectiva, entonces ahora tenemos que cambiarlas. Esto es de un absurdo total, porque hasta las palabras que están utilizando de forma sustitutiva para sustituirla, ellos en su imagen, el indio es malo. Pues miren, no, según Colón no se equivocó. Se los empezó a llamar indios. Sí, Colón pudo pensar que había llegado a la especiería y ahí había llegado a la India, pero el territorio de América se estuvo llamando de forma oficial las Indias Occidentales por 2 siglos. Entonces, esto no es una equivocación de Colón, ¿vale? Que les quede claro. Se llaman indios porque vivían en las Indias Occidentales. A los que viven en Australia, ¿cómo los llamamos? Pues los llamamos australianos. A los que viven en Asia, ¿cómo se les llaman? Asiáticos. Pues indio viene de Indias Occidentales. No es una palabra despectiva. Los americanos la han estado utilizando de forma racista durante 200 años. Como ellos son así de racistas, pues creen que todo el mundo ahora, y ellos se han vuelto ahora muy buenos, pues entonces todo el mundo tiene que ser bueno y no tiene que ser racista. Y entonces tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Pero es que van y eligen nativo americano. ¿Alguien sabe la etimología de la palabra nativo? Pues yo se la explico muy rápidamente. Porque nativo es nacido en, ¿vale? Nativo de, nacido en América. Esta descripción, ¿qué incluye? Pues incluye a todo el que haya nacido en América, haya sido antes o haya sido hace 2 días. Es nacido en América. O sea, no puedes utilizar indio, utiliza mejor nativo americano, refiriéndose a un grupo que ya vivía aquí antes de la llegada europea. Pero es un error de concepto, porque nativo americano es todo el que ha nacido en América. O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo y nos quieren enseñar a los demás a hablar.
Pues esto es lo que te encuentras en un centro de interpretación de un lugar que se llama El Morro, que a alguien aquí entre los que estén escuchando esto le sonará. Y es lo que hay. Y con esto yo termino. ¿Tienes alguna pregunta? No, me ha gustado mucho eso de que aclares lo de nativo, porque yo nativo también tenía digamos, el significado como que era algo natural del sitio, no nacido. Bueno, ¿qué es la natividad? La natividad es el nacimiento de Cristo, ¿no? La Navidad. Pues de natividad, nativo. Nacimiento, nacido. O sea, es que la etimología te lleva a eso. A decir que estás llamando los quieres diferenciar. Lo que quiere el norteamericano es diferenciar a los indios americanos de los europeos emigrados, ¿no? Porque claramente los quiere diferenciar. Y utiliza una palabra que lo que está haciendo es un error de concepto total. Nativo americano es todo el que ha nacido en América, básicamente. Entonces yo no, mis hijos tampoco, pero si yo tuviese un hijo ahora mismo, sería nativo americano, por Claro, concepto. por concepto. Y no tendría de indígena ni un 0% de ADN. Pues eso es básicamente lo que tenemos con esta gente. Y con eso es contra lo que estamos luchando. Entonces, ahora mismo, como ese fanatismo que ha entrado en España por algún determinado mesías defendiendo la idea de que los indios son los buenos de este... No, los indios ni son buenos ni son malos. Vivían en este territorio, tenían unas costumbres que a lo mejor hoy en día se respetarían, ¿no? Pero que en su momento, sin utilizar el presentismo, en su momento hace 400, 500 años, pues evidentemente no se respetaron porque no estaban de acuerdo a la moral de la época. Y la moral de la época básicamente era, no te puedes comer a tu vecino, no puedes matarlo, no puedes guisarlo, no puedes tener 20 mujeres, no puedes robar, no puedes, básicamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? de la cristiandad. Y entonces los indios que vivían aquí en este territorio básicamente estaban transgrediendo gran parte de ellos. Y entonces lo que llegó fue España y dijo, bueno, pues vamos a civilizarlos. A lo mejor hoy en día se diría, no, vamos a preservarlos, ¿no? A lo mejor hoy en día, pero en su momento se tomó esa decisión. Entonces venir ahora con presentismos y querer, pues es hasta cómico, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias por aclarar, por traernos un nuevo programa y sobre todo por dejar muchas preguntas en el aire que a ver si la gente se anima a hacerlas y para la semana que viene no solamente hacemos programa, sino se responden. Así que muchísimas gracias de nuevo. Un inciso únicamente, Dime. por lo que hemos hablado para no dejarlo colgando. La mujer esta que preguntaba en el YouTube, preguntaba el por qué, si todos son indios, tanto los al sur de la frontera como los que están al norte de la frontera, o sea, los mexicanos o los norteamericanos, ¿por qué no se juntan entre ellos? Es muy sencillo, porque el dinero a repartir entonces se repartiría entre mucha más gente. El gobierno mexicano no está dando ni un solo peso a los indígenas, o si lo está dando un poquito, solo para que le voten. En cambio, la lluvia de millones que está cayendo por parte del gobierno federal de los Estados Unidos para las naciones indígenas es mucho. Es el mayor ingreso que tienen ahora mismo, más que los pozos de petróleo, los casinos, las minas, todo esto. Es mucho más. Entonces, claro, no se pueden llevar bien entre ellos en la vida, porque las organizaciones indígenas en los Estados Unidos lo que están haciendo es exámenes muy estrictos del ADN y de la genealogía de la gente que pretende hacerse indígena o tener sangre indígena o tener ADN indígena, porque de esa forma entraría a comer bocados de ese pastel. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿hasta dónde llega esto? Yo estoy colaborando con organizaciones indígenas aquí en San Antonio que todavía no han entrado en ese tema y entonces hacen sus reuniones
y se ponen kiosquitos para vender pan frito. El pan frito aquí no es otra cosa más que las papartas manchegas o que hay en España. O sea, se utiliza la masa del pan, se hace muy, muy finita, se fríe y luego se le echa por encima azúcar o miel o canela o lo que sea. Pues eso los españoles se lo enseñaron a los indígenas y hoy están vendiendo ellos en sus kiosquitos, están vendiendo pan frito. Porque con ese pan frito, con ese dinerito que sacan, son autosuficientes y se están financiando para las actividades que ellos quieren hacer. Esas son las organizaciones que son nuevas y que están manteniéndose con sus propios ingresos. Pero hay otras organizaciones como esta de que os he comentado antes, de este señor que no hace más que criticar a España y sacar la bandera de los Estados Unidos por todas partes y se dice descendiente de los indios de las misiones españolas, pues que hace un poco de tiempo, hace 1 año o 2 años, con su organización, encargaron un estudio arqueológico sobre no sé qué parte, por el que un arqueólogo, que es del mismo pelo que ellos, pues yo considero que es casi una estafa, porque por un trabajo le cobró 36.000 euros. Un trabajo impreso, un librito impreso, un informe arqueológico que además es erróneo y tiene mucho copia y pega, está hecho de cualquier manera. Pues les cobró 36.000 euros. Esto es una estafa. El problema no es la estafa. El tema es que ellos lo pagaron gustosamente. Y si lo pagaron gustosamente es porque tienen dinero en esa organización para aburrir. Y esa organización es la que ahora mismo pues está diciendo que los frailes eran torturadores en las misiones, que los españoles no hicieron nada y está saliendo en su Facebook con la bandera de los Estados Unidos por todas partes, ¿no? Para que luego vaya un Mesías a España a decirnos, no, los indios americanos todavía se acuerdan mucho de España y la respetan mucho. Pues mentira, porque lo que está sucediendo aquí en el territorio hay que estar aquí. Lo que está sucediendo es todo lo contrario, es lo que os estoy contando. La lluvia de millones está llegando y lo que está haciendo es que todas estas organizaciones indígenas pongan a parir a España cada vez que pueden y salgan con la banderita de los Estados Unidos en todas partes. Esa es la realidad. Ahora vamos a abrir el paraguas y a ver lo que nos sale por el camino, a ver todos estos fanáticos mesiánicos que hay repartidos por toda la geografía nacional, a ver qué es lo que nos dicen. Y ya ahí sí que lo dejo ya. Bueno, pues muchísimas gracias. El jueves que viene hablamos otra vez de otro tema y sobre todo más de ese libro Presidio. Un abrazo, cuídate. Bueno, pues habéis escuchado a Jorge Luis García Ruiz, historiador, arqueólogo, y hoy nos hemos enterado, capitán de barco. Así que otra cosa más que hay que decir. Los jueves, aquí en Grupo de Cómplices, una historia diferente. Ser felices y sobre todo, no perdáis el rumbo. Aquí lo cuenta y lo demuestra. Gracias a todos.